En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. En esta ocasión, en este retiro, queremos meditar sobre un tema que está muy en el corazón del Papa Francisco. Conversión misionera, toda la vida en salida por el Evangelio. Yo creo que a todos nos resulta familiar esta expresión. Es una invitación que el Papa nos ha lanzado como una consigna para todos nosotros. Desde que llegó al pontificado, comenzó a invitarnos a todos a salir, y de una manera muy especial, con un especial énfasis, nos lanzó esta consigna en aquella exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium, el gozo o la alegría del Evangelio, en la que nos recuerda que la Iglesia tiene, desde que Cristo fundó la Iglesia, tiene una misión muy importante, la misión de llevar el Evangelio a todos los hombres, a todo el mundo. Y esta misión, nos dice el Papa, no se ha terminado, sigue todavía vigente, nos sigue apremiando. Y es una misión que le corresponde a toda la Iglesia. Y toda la Iglesia es no solamente el Papa, los obispos, los sacerdotes. La Iglesia somos todos. Y a todos nos lanza la invitación, la consigna de ser misioneros. Y por eso él habla de que sueña en una iglesia en salida. Esto que vamos a meditar entonces en este retiro. Y esta meditación la vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, vamos a ver qué nos dice Jesucristo sobre este tema. En segundo lugar, veremos con un poco más de detalle lo que nos dice el Papa en ese documento, Evangelii Gaudium. Y en tercer lugar, veremos, especialmente para los miembros del Regnum Christi que organizan este retiro, qué es lo que nos dice la espiritualidad del Regnum Christi sobre este tema. Entonces, primeramente, veamos qué nos dice Jesucristo en el Evangelio sobre esta consigna de salir a misionar, salir a anunciar el Evangelio. Vamos a tomar una parábola muy famosa, que aparentemente no tiene mucho que ver con el tema, pero veremos que sí tiene mucho que ver. Es la parábola del buen samaritano, que encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, los versículos 30 a 35, y dice así: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él,
lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia cabalgadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Sabemos muy bien que el mensaje principal de esta parábola es el mensaje del amor, de la caridad. De hecho, el contexto en el que Jesucristo dice esta parábola es que en una ocasión se le acercó un fariseo a preguntarle: Maestro, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y entonces Jesús le contesta: ¿y qué está escrito? Tú eres experto en la Escritura. ¿Qué lees? Y él le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo le dice: pues haz esto y vivirás. La pregunta del fariseo tenía sentido porque había 2 escuelas de los expertos en las Escrituras en aquella época. Una escuela decía que todos los preceptos de la ley del Antiguo Testamento tenían exactamente el mismo valor, porque todos venían de Dios. Y si todos los preceptos nos los ha dado Dios, pues no podemos decir que uno es más importante que el otro. Todos son igualmente importantes. Y otra escuela decía que no, que sí había una jerarquía en esos mandamientos, y que el primero de los mandamientos era amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Por eso la pregunta tenía sentido. Y Jesucristo le pregunta al fariseo: entonces, ¿y tú qué dices? ¿Tú qué es lo que lees? Y el fariseo le dice: pues es que yo sí pienso que si hay una jerarquía y que el primer mandamiento es el amor a Dios y el amor al prójimo. Muy bien, pues haz esto y tendrás la vida. Y entonces el fariseo le pregunta: bueno, muy bien, eso ya lo entendí, pero ¿y quién es mi prójimo? Y también esta pregunta tenía sentido, porque en la mentalidad de la época, sobre todo entre los judíos, el prójimo eran únicamente los mismos correligionarios, los mismos judíos, hermanos de raza, de cultura y de religión. Entonces, por eso, cuando le pregunta: ¿y quién es mi prójimo?, Jesucristo le explica, le cuenta esta parábola del buen samaritano, para decirle: muy bien, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Pues tu prójimo son todos los hombres, sin importar de qué pueblo son, sin importar de qué religión son, sin importar su edad, el sexo, su grado de cultura, su grado de santidad. No importa nada de eso. Todos son tu prójimo. Y es más, fíjense que no le dice, una vez que ya le contó la parábola, no le dice: tu prójimo es ese hombre que vas a encontrar tirado en el camino. Le pregunta: ¿quién te parece que fue el prójimo de ese que cayó en manos de los ladrones? Y él le contesta al fariseo: pues supongo que el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dice: pues sí, efectivamente, el que se detuvo, ese es el que se hizo prójimo del que estaba caído en el suelo. Entonces Jesús nos está diciendo: prójimo somos todos, porque en todos tenemos que hacernos prójimos, próximos a todos los demás hermanos nuestros, y sobre todo a aquellos que están más necesitados. Esta era la enseñanza fundamental de la parábola. Pero detrás de esta enseñanza hay otro mensaje más que nos deja Jesucristo, entre líneas, medio oculto. Y es que lo que está haciendo Jesucristo con esta parábola es
lo que hacen los pintores cuando hacen un autorretrato. Ustedes conocen muchos artistas famosos, pintores, y muchos de ellos que dedican pues, su arte a pintar paisajes, cuadros religiosos, pero muchísimas veces muchos pintores dedican siempre algún cuadro especial a pintarse a sí mismos. Son medio vanidosos los pintores a veces. Autorretratos. Pues Jesucristo, no por vanidad, sino para darnos el ejemplo, cuenta la parábola del buen samaritano y contándola está haciendo un autorretrato. Nos está diciendo que ese buen samaritano, que tenemos que ser todos, en primer lugar, Él es ese buen samaritano. Porque Cristo fue el primero que salió de sí mismo, salió de su propia comodidad para venir a buscar a ese hombre que estaba tirado en el camino. No es que Cristo pasaba un día por la tierra y vio a los hombres ahí que estábamos tirados porque nos había asaltado el demonio, nos había hecho caer en pecado, nos había alejado de Dios, nos había dejado medio muertos. Y entonces no es que Cristo se paseaba un día por la tierra y, qué casualidad, mira, aquí está un hombre, vamos a ayudarlo. Cristo, antes de ser el Hijo de Dios hecho hombre, cuando era solamente el Hijo de Dios en el cielo, Dios con su Padre, que vivía en el cielo plenamente feliz, que no tenía ninguna necesidad de nosotros los hombres, pero desde el cielo nos vio maltratados, maltrechos por el pecado en el que nos había hecho caer el demonio, y desde el cielo se compadece de nosotros. Y Él, leyendo el pensamiento de su Padre, decide salir del cielo para venir a la tierra. Cristo es el primer misionero en salida, el primer apóstol en salida, que sale de su comodidad del cielo, que sale de su eternidad para hacerse tiempo, hacerse temporal, que sale de su inmutabilidad en el cielo para hacerse, como nosotros los hombres, vulnerable. Y entonces decide bajar a la tierra y hacerse hombre. Pero no solamente nos está diciendo que Él es ese buen samaritano que salió del cielo para venir a la tierra a buscarnos. Nos está diciendo también que esa fue o esa era su actitud vital. Esa era su forma de ser y de vivir, era su estilo de vida aquí en la tierra como hombre. Vivía permanentemente en salida, permanentemente buscando a los hombres para anunciarles el amor de Dios, para venir al encuentro de los hombres, de sus necesidades. Y entonces vemos en el Evangelio cuántas veces va a buscar a esas personas que viven en su pobreza, en su enfermedad, para ayudar a remediar sus necesidades. Hay unos textos en el Evangelio, varios, continuamente nos aparecen textos que nos hacen ver cómo esto era así. Hay una parábola, otra parábola en la que Jesucristo también habla de sí mismo, cuando habla de la parábola del buen pastor. El buen pastor que tenía 100 ovejas y que un día se le pierde una. ¿Y qué hace este buen pastor? Deja las 99 bien resguardadas en el corral, en el redil, y se va a buscar a la oveja que se perdió. Fíjense, en otro evangelio, Cristo había dicho: yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. Entonces, cuando contó la otra parábola del buen pastor, que deja las 99 para ir a buscar a la que se le perdió, él podía haber dicho en esa parábola: bueno, como mi oveja me conoce y sigue mi voz, pues ya regresará por su cuenta. Ya vendrá ella solita esta noche o mañana o dentro de una semana, ¿qué más da? ¿Para qué voy yo a molestarme en ir a buscarla? Total, ella se las arreglará para regresar. No, él dice, dejó las 99 y se fue a buscar a esa que estaba perdida. Y fue a buscarla, ¿dónde? Obviamente al campo. Y en el campo, caminar todo el día en aquellos lugares, debajo de un sol tan terrible como el que tenemos aquí, aplastador, pero a él no le importaba ir a caminar, sudar, cansarse. Y no tenía que ir a buscar la oveja por los caminos, porque los caminos son los caminos hechos para los hombres. La oveja en el campo, pues va libremente. Entonces tenía que ir a buscarla caminando fuera de los caminos, entre los matorrales, entre la hierba, entre las espinas. Y no le importaba, lo que él quería era ir a buscar esa oveja perdida. Y no nos dice si tuvo que estarla buscando un día, 2 días, una semana. No le importaba cuánto tiempo te iba a dedicar para encontrar a su oveja. Cristo es el pastor en salida que va a buscar a los hombres perdidos. Y decíamos, esa es la actitud vital con la que Cristo vivió toda su vida. Hay otros textos del Evangelio donde se ve esto. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, nos cuenta que estuvo un día predicando, curando enfermos, volcado totalmente, dándose a los demás, a los hombres. Anochece, duerme un rato, unas horas. Al día siguiente, antes de que salga el sol, se levanta Jesús y se retira fuera de la ciudad a buscar un lugar solitario para ponerse allí a orar. Y ahí se pasa un largo rato orando. La gente, cuando se levanta, pues va nuevamente a buscar a Jesús. Tocan a la casa y no lo encuentran. Entonces los apóstoles pues se alarman un poco, ¿dónde estará Jesús? Y salen a buscarlo. Y lo encuentran. Y entonces dice San Marcos, Simón, Pedro y sus compañeros fueron a buscarlo. Al encontrarlo le dicen, Señor, todo mundo te está buscando. Y Jesús les contesta, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, a predicar también allí, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Jesús les dice, en esta ciudad, por hoy ya hemos cumplido. Vamos a otros lugares, a otras poblaciones, pues para eso he salido. Fíjense, hasta usa el verbo incluso el mismo verbo que utiliza el Papa, salir. Para eso he salido, para ir, para dedicar mi vida a estar continuamente saliendo, yendo fuera de mí mismo, fuera de mi comodidad, fuera de mi casa, para ir a recorrer los caminos de Palestina, a encontrar a los hombres, a buscarlos y a predicarles el amor de Dios, a curar a los enfermos, a transmitirles la vida que he venido a traerles de parte de Dios mi Padre. Y en otra ocasión, también en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos 30 y 31, después de que Jesucristo había mandado a los apóstoles a predicar de 2 en 2, los manda a ensayar, a entrenarse, para que cuando Él subiera al cielo, después de su muerte y resurrección, ellos ya estuvieran entrenados para ir, salir a predicar.
Entonces los manda de dos en dos a predicar, y ya cuando terminan, regresan. Los apóstoles, dice San Marcos, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y entonces Jesús les dice: vengan ustedes aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco. Qué bonito, ¿no? Jesús, que nunca busca para sí mismo el tener sus días de descanso. Cuando los apóstoles vuelven cansados después de varias jornadas de estar caminando y predicando, a ellos sí les dice: vengan, vamos a descansar. Pero lo interesante es lo que dice después, el comentario que añade San Marcos. Dice: entonces Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y comenta San Marcos: porque los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Así vivía Jesucristo, preocupado siempre de salir a hacer el bien, sin preocuparse Él de si ya descansó o si está cansado, de si ya comió o si tiene hambre, de si tiene ganas o no tiene ganas, de si es que en este lugar ya lo sé que no me van a hacer caso o aquí sí me van a acoger. Lo único que a Él le interesa es ir continuamente, salir, buscar a los hombres, predicar, enseñar, curar enfermos, darles de comer. Por eso San Pedro, cuando resumió la vida de Jesús, llega a decir: pasó haciendo el bien. Fue el resumen que hizo San Pedro de la vida de Jesús. Pasar haciendo el bien, siempre saliendo de sí mismo. Bueno, Jesucristo entonces nos enseña con la parábola del buen samaritano que Él es ese buen samaritano que salió del cielo, vino a la tierra a buscarnos, que estando aquí en la tierra vivió siempre así, siempre en salida, buscando a los hombres. Pero además de esto, nos dice otra cosa más en el Evangelio. Esto que fue el estilo de vida de Jesús es lo que Él quiere que sea también el estilo de vida de los apóstoles y de todos nosotros, sus discípulos, nosotros los que vendríamos después de muchos siglos, que íbamos a ser también bautizados en su nombre, como católicos, cristianos. A todos Jesucristo nos dice en el Evangelio, a todos nos dice que seamos como Él, apóstoles en salida. A los apóstoles se los dice de manera muy clara, muy explícita. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 21, después de la resurrección, se les aparece y les dice: como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Y así como yo salí del cielo para venir a la tierra, y en la tierra salí de mi casa, salí de mi pueblo, salí de mí mismo, así yo a ustedes los envío, para que también ustedes salgan de su casa, de su pueblo, de su comodidad, y vayan a todo el mundo, que es lo mismo que les dice en el Evangelio de San Mateo, al final, desde el Evangelio, les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y hagan que todos los hombres se bauticen. Para esto Jesucristo manda a los apóstoles, para que todos los hombres lleguen a conocer el amor de Dios que nos reveló en su Hijo Jesucristo, y que todos, conociendo este amor, queramos bautizarnos y seguir sus enseñanzas en el Evangelio. Y para eso Jesucristo manda a los apóstoles. En el capítulo 15 de San Juan les había dicho: no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los he elegido
y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Pues esto que les dice Jesús a los apóstoles, el Papa nos dice que es lo mismo que Jesús nos encomienda a todos, a toda la Iglesia. Porque Iglesia somos todos, y no solamente el Papa, los obispos y los curas. Todos somos Iglesia, y a todos nos da Jesucristo este mandato: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Salgan de sí mismos. Y es lo que el Papa nos recuerda en ese documento. Vamos todos a ver en esta segunda parte de la meditación, con un poco más de detalle, ¿qué nos enseña el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium? Nos dice el Papa Francisco que él sueña en esto, en una iglesia en salida. Una iglesia que sale a las calles a buscar a todos los hombres, que es lo opuesto de una iglesia que está sentada cómodamente, esperando a ver quién viene. Esto que nos dice el Papa se entiende porque, pues durante muchos años, la Iglesia pues vivió tal vez en esa postura y se entendía, era razonable, más o menos razonable, porque durante muchos siglos, en muchos países, en los países tradicionalmente cristianos, todos los países de Europa y prácticamente toda América, el Evangelio impregnaba todo el tejido social. La gente era naturalmente cristiana católica. En algunos países de Europa eran cristianos protestantes, pero todos éramos cristianos. Y la gente nacía, y desde la familia, en la escuela, en el ambiente, en todo les hablaba del Evangelio. Y todo era una invitación a vivir de acuerdo con el Evangelio. Y obviamente no estamos queriendo idealizar otras épocas como si hubiesen vivido todos santos, santamente, y no hubiese también hombres pecadores y hombres viciosos y hombres que también mataban y robaban. Pues siempre ha habido, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el contexto social, cultural, era totalmente cristiano. Y entonces en ese ambiente la gente estaba acostumbrada a que nacen tus hijos, los bautizas, empiezan a crecer y los llevas a la iglesia. Y van al catecismo, hacen la primera comunión, siguen yendo al catecismo, reciben la confirmación, después siguen acudiendo a la iglesia todos los domingos para ir a la misa, de vez en cuando se confiesan, llega la hora en que han crecido, se casan por la iglesia. Era prácticamente inconcebible que alguien se casara solamente por el civil, ¿no? Fuera de la iglesia. Termina su vida, muere y obviamente funeral dentro de la iglesia. La gente acudía de manera muy espontánea, muy natural a la iglesia. Entonces los pastores no tenían necesidad de ir a buscar a las personas, porque las personas venían. Pero todo esto cambió. Aquí en México, en muchos países de América Latina, gracias a Dios, todavía se conserva bastante de este clima cultural, religioso, católico. Pero en países como los países de Europa, todo esto se ha perdido. El número de bautizados en los países tradicionalmente católicos o cristianos en Europa ha disminuido drásticamente. Hay países en los que los bautizados ya no pasan ya del 20-30%.
Y de los que están bautizados, un porcentaje mínimo, en algunos países menos del 10% de los bautizados, frecuentan sus iglesias. Y aquí en México vamos en esa dirección, en ese camino. Todo ese humus, esa raigambre del Evangelio en el tejido social, cultural, se fue perdiendo en muchos países y en México, en muchos países de América Latina, también se está perdiendo. Basta ver pues tantas cosas que suceden. Basta ver cómo viven, con qué intereses viven los jóvenes hoy en día. ¿Cuánto nos cuesta hoy motivar? Ustedes como padres de familia pues lo experimentan. ¿Cuánto les cuesta motivar a sus hijos una vez que llegan a la adolescencia, son jóvenes? Para que vayan a la misa, para que se confiesen. ¿Cuántos jóvenes que llegando ya a la edad de ir a la universidad, simplemente abandonan toda la práctica religiosa? Y comienzan a llevar un estilo de vida en el que Dios simplemente no cuenta. Tal vez algunos siguen diciendo que sí, que creen en Dios o que creen en un ser espiritual, sobrenatural, que de alguna manera fue tal vez creador o quien dirige el curso de la vida o de la historia, pero que crean en un Dios personal con el que se relacionan personalmente, un Dios que influye y determina sus vidas, que determina sus decisiones. Todo esto está quedando cada vez más lejos de la vida de nuestros jóvenes. Y por eso vemos cuántos jóvenes que viven pues, metidos en vicios, en las drogas, en el narcotráfico, en el crimen organizado. Por eso vemos tantos jóvenes que buscan la felicidad en lugares, en medios, en satisfacciones, en goces, totalmente al margen de su fe o de la fe en Dios. Por eso, contemplando este panorama, es por lo que el Papa dice, hoy la Iglesia ya no puede quedarse sentada esperando a que la gente venga a las iglesias. Tenemos que salir a buscar a las personas. Y por eso, ya desde hace bastantes años, otro Papa, el Papa San Juan Pablo II, nos había lanzado una consigna parecida a esta que nos lanza el Papa Francisco, que era el llamado a la nueva evangelización. Quizás aquellos de ustedes que tengan más de 40 años lo recordarán, 40, 50 años o más, cuando en América, en España, se celebró el 5º centenario del descubrimiento de América, o que también católicamente lo llamamos de la evangelización de América, en el año 1992. En esa ocasión, el Papa Juan Pablo II lanzó esa consigna. Hace 5 siglos se dio la primera evangelización de los pueblos de América. Hoy necesitamos lanzar una nueva evangelización. Y no solamente en América, también en Europa y allá todavía con mayor urgencia.
Y nos decía, necesitamos una nueva evangelización, que sea nueva en sus métodos, nueva en su ardor apostólico, en su ardor misionero, nueva porque necesitamos encontrar nuevos caminos de hacer llegar el Evangelio a esas personas que tal vez están bautizadas, pero que realmente no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo, nunca se han encontrado personalmente con Jesucristo. Y por eso la Iglesia tiene que lanzarse a una nueva evangelización. Y eso es lo que el Papa Francisco nos está recordando ahora. Tenemos que ser una iglesia en salida, que salgamos a evangelizar, a buscar a nuestros hermanos que están, como el hombre de la parábola del buen samaritano, tirados en el camino, buscando la felicidad allí, rasguñando la tierra, comiendo raíces o lo que encuentran, porque no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Para ser una iglesia en salida, necesitamos identificarnos con los sentimientos de Jesucristo, hacer nuestros esos sentimientos de Jesucristo, que son los sentimientos del buen samaritano que se conmovió y porque se dejó conmover, se detuvo, se bajó de su cabalgadura, atendió a ese pobre hombre, lo curó, lo vendó, lo subió a su caballo, se lo llevó al mesón, pagó por él para que lo atendieran. Esos son los sentimientos del corazón de Jesús. Pues ser una iglesia en salida, como nos pide el Papa Francisco, significa que tenemos que ser misioneros. Todos estamos llamados a ser apóstoles, misioneros y a vivir, como dice el Papa, en estado de misión. No es solamente ir a realizar acciones puntuales de vez en cuando. No significa solamente hacer apostolado, sino ser apóstoles. No es solamente hacer misiones, sino ser misioneros, vivir en estado de misión. Y esto, como decíamos, nos toca a todos y cada uno de nosotros. Y no es que necesariamente nos está llamando el Papa a que pues ahora todos hacemos nuestras maletas y a ver quién se va a ir a hacer misiones, a irse a vivir para hacer misiones en la Amazonia, o quién se va a ir a África, o quién al lejano Asia. No, la misión comienza aquí, cada quien en su familia, en su hogar, en su ambiente social, en el círculo de sus amistades, porque vivimos rodeados de gente que necesita conocer a Dios, que necesita encontrarse a Jesucristo. Vivir en estado de misión significa comenzar a ser misioneros aquí, donde cada uno vive en este momento. Brevemente, ¿qué nos dice la espiritualidad del Regnum Christi sobre esta invitación que nos lanza el Papa Francisco? Nuestra espiritualidad, como nos explica el manual del miembro del Regnum Christi, es una espiritualidad cristocéntrica, una espiritualidad que vive la caridad como la primera de las virtudes, es una espiritualidad de un amor filial a la Virgen Santísima, una espiritualidad de un amor a la Iglesia y también una espiritualidad de la misión. Dice así ese librito que estoy citando, el manual del miembro del Regnum Christi. La centralidad de Cristo y de su amor, corazón de la espiritualidad del movimiento Regnum Christi, conduce a otra característica muy importante, el dinamismo misionero. Dinamismo misionero, que es una característica
que nos ha distinguido desde siempre a los legionarios de Cristo y a los miembros del movimiento Regnum Christi. Un dinamismo apostólico que está continuamente en ebullición, continuamente buscando descubrir cuáles son las necesidades de la Iglesia para salir al encuentro, para ayudar a poner soluciones, para poner en pie obras de apostolado, instituciones, acciones, iniciativas que puedan ayudar a la Iglesia en su misión de evangelizar, en su misión de llevar adelante el Evangelio a todo el mundo. Hay una frase también en ese librito, a mí me encanta, lo voy a leer y luego la comento un poquito. Dice: el amor exige las obras. Por eso se invita a los miembros del movimiento a ser personas que no se queden mirando cómo van las cosas, sino que busquen imprimir en las cosas una fuerza y el dinamismo que es propio del cristianismo. Esta frase es una frase casi literal del Papa Pablo VI, que en el año 1972 nos dijo a los legionarios de Cristo. En esa ocasión, en una audiencia, recibiendo a un grupo de neosacerdotes legionarios de Cristo, a sus familiares y a la comunidad de los legionarios en Roma, les empezó a hablar de esto, de cómo él percibía que es la espiritualidad, el carisma apostólico de los legionarios. Y decía eso, decía: es que los legionarios tienen que ser, o son, hombres que no están allí mirando pasivamente con los brazos cruzados lo mal que va el mundo y lo único que hacen es quejarse y lamentarse. Al contrario, son hombres que quieren imprimir a las cosas, a la historia, un rumbo, una dirección, un sentido. Y por eso se ponen en pie y se ponen a trabajar con iniciativa, con proyectos apostólicos nuevos. Pues eso es lo que quiere ser el movimiento Regnum Christi. Un movimiento que quiere ayudar a la Iglesia con esta característica: un grande dinamismo misionero apostólico. Pues creo que es un reto que nos deja el Papa a todos nosotros. Quisiera ahora, invitarles a dedicar unos minutos a llevar estas reflexiones a nuestra oración, a nuestro diálogo con Jesucristo nuestro Señor, y a que le hagamos un propósito, que nos preguntemos delante de Él en su presencia: yo, ¿qué estoy haciendo para ayudar a la Iglesia a cumplir su misión, la misión de llevar el Evangelio? ¿En qué medida estoy yo comprometido, por ejemplo, con mi párroco, en la parroquia, para ayudarle? O en algún otro movimiento, en alguna otra asociación apostólica. Si es en el Regnum Christi, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy involucrado ya en algún apostolado, en alguna obra? ¿Estoy solo o con mi equipo, siempre pensando qué nuevas iniciativas apostólicas podemos lanzar, poner en pie? Llevemos esto, como digo, a nuestro diálogo con Jesucristo, y que Él nos inspire propósitos. Pidámosle que nos dé un poco del fuego del Espíritu Santo que Él, el Espíritu Santo, derramó sobre los apóstoles el día de Pentecostés, y que ese fuego nos encienda en nuestros corazones, nos abrace y nos lance a hacer, como nos pide el Papa,
apóstoles misioneros en salida.